pollera. ¿Sí? ¿Como pollera? Pajitas, estamos en el mismo equipo, sí. Bombacha. Muy diferente. Muy diferente. Aquí son igual. popotes. No vendemos el coso del cosito. Pues España, Argentina, aquí estamos igual. Una igual. No, estás mal. Claro. Ya no se dice así. Que este es un universo, yo creo, diferente. Sí. ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. En el vídeo de hoy vamos a descubrir qué tan diferentes son las distintas variedades de español y si nos entendemos o no entre nosotros. El español es una lengua que hablan más de 580 millones de personas en el mundo y es ya la segunda lengua más hablada en el mundo, después del chino. Tantas personas hablando una misma lengua hace que cada variedad tenga sus propias peculiaridades. Por eso hoy te traigo una batalla de idiomas entre una española, una mexicana y una argentina. ¿Nos entendemos realmente? Vamos a conocerlas. Hola, soy Paula, vivo en Buenos Aires, Argentina. En mi canal de YouTube enseño encuadernación artesanal, así que para todos los que sean amantes de los libros, las libretas, los cuadernos, los espero en mi canal. Y yo soy Katia, soy de México, pero todo el mundo me conoce como Kato, entonces adelante, me pueden decir así. Mi canal es de maquillaje para principiantes, así que si quieren empezar, quitarse el miedo y dejar atrás todo el que dirán, adelante. Bienvenidos por mi canal. Pequeña aclaración, todo lo que vamos a comentar aquí está basado en nuestras experiencias y corresponde a cómo se habla en las zonas en las que vivimos. Seguro que en otras partes de cada país hay variantes diferentes, pero nosotras aquí recogemos las nuestras, la de nuestras propias regiones y comunidades. Vamos a empezar. ¿Qué es esto, chicas, para vosotras? ¿Cómo lo llamaríais? Por aquí la llamamos remera. Aquí en México es una playera. En España simplemente sería camiseta, yo diría. Camiseta. En Argentina, por ejemplo, una camiseta sería esa prenda de vestir, pero la que usamos como ropa interior. Ajá. Ok. Igual aquí. No la que se usa así todos los días. Vámonos con la 2, que esto también tiene su enjundia. Bueno, aquí se llama bombacha. ¿Bombacha? Ok. Wow. Bombacha. México le puedes decir chones, tal cual, o panties, es menos Panties, común, pero sí. es como más chones o calzones. Claro, calzones en Bueno. España sería, yo me imagino como calzoncillos, quizá como más viejos, con forma más larga. Puede ser. Ah, mira. Y en España lo llamamos bragas. Qué diferencia, ¿no? Sí. Total, en Sí. esto sí. Aquí en México si dices como braguitas es como, o sea, ¿Es sí se raro? entiende, pero tiene una connotación como, Ajá, como un poco sexual así rara. sí, ajá, Sí. como más así, entonces como que casi no se usa. No se dice ya. Sí, O sí, eso fuerte, sí lo había como- oído. O fuerte, claro. Ajá. Por supuesto, si tú nos ves desde otro país, déjanos en comentarios una banderita de tu país y cómo dices estas cosas en tu variedad. Y así enriqueces muchísimo más el vídeo. Te leo por aquí abajo. ¿Cómo llamáis a esto? De aquí. Es tal cual una falda. Sí, o, falda. O sea, es falda en general, ya más como es arriba de la rodilla, podría ser minifalda. En España yo diría también falda, minifalda, puede ser, sí. Aquí dando la nota, en Argentina se llama pollera. ¿Sí? Eso ¿Como sería- pollera? Sería pollera con doble L. Pollera. Pero la que es cortita, como decía Kato, ahí sí se llama minifalda. Estoy notando Ay. que todo se llama diferente en Argentina. No, pero me encanta. Y la número 4, esto yo tengo que decir que en España sería tal vez zapatillas deportivas, zapatillas de deporte. En Argentina son zapatillas también. Sí, zapatillas. Sí, zapatillas. Sí. En México lo llamarías tenis. Sí, esto yo creo que en España les está volviendo más popular decir tenis. Sí, o sea, tiene varios nombres, pero bueno, como el estándar yo creo sería deportivas, Sí. zapatillas, algo así. Vamos Claro. ahora con la comida, que este es un universo, yo creo, diferente. Sí. ¿Qué me decís de esta de aquí? Bueno, yo lo veo como un limón. España también. Pero, Es que si ya estrictamente nos vamos a los colores, o sea, por la forma y lo que representa, yo diría que un Vale. limón, pero si nos vamos Sí. a los colores, podría ser acaso lima, porque Claro. Ok. estamos acostumbrados en México a que el limón sea verde. vale, y esto quizás sería lima, claro, porque en España es al revés. Lima para nosotros sería la verde, digamos, chiquitita, y este que suele ser más grande y amarillo, limón, a la inversa. Sí, en Argentina pasa lo mismo que en España. Bueno, esto más o menos coincidimos, aunque le demos quizá un poco la vuelta, pero
Exacto, ahí coincide. Decir de la siguiente. ¿Cómo llamáis a esto que comemos en el cine o que podemos comer en el cine? Aquí en México son palomitas. Ahí coincidimos, España igual. Palomitas también. Bueno, aquí en Argentina eso es pochoclo. Pochoclo, ok. Claro, diferente. Pochoclo. Bueno, pero esto tiene Sí. muchos nombres, ¿eh? Porque yo he visto que en otros Sí. países se llama pororó, pururú, Ah, o sea, tiene de Cotufas. todo. Cotufas también lo he visto, sí. Pues Sí, ahora sí. de lo que sale todo. ¿Cómo llamáis al origen? aquí en Argentina tiene como cierta relación con la anterior. Ajá. Para nosotros eso es un choclo. Claro, tiene sentido, o sea, Choclo. choclo, pochoclo. Y el otro pochoclo, sí. Ok. Aquí sería maíz tal cual. Ahora, si Vale. te vas estrictamente a lo que es, sería una mazorca, yo creo. Sí, yo en España diría también, ¿eh? Maíz, y si es como tal, no todo, la mazorca de maíz. Aquí también sería como elote. Ok. Ay, claro. Porque, ajá, sí. si vas igual a comprar, es como, oiga, ¿tiene elotes? Sí. Sí, que de hecho yo he visto, nunca he estado en México, pero creo que lo preparáis o una forma Uy, de sí. prepararlos, sí, hay con chile, ¿no? Y con todo esto. Sí, es así tal cual, bueno, sin las hojitas, pero Claro. lo hierven pues en agua y le ponen hierbitas y así. Ajá. Y lo preparas con mayonesa, creo que algunos le ponen crema, le pones queso, así es Sí, como polvoreado, rallado, y chilito. Ujú. Ah, ok, qué Y rico. sabe muy rico. Choclo hemos dicho, elote, maíz. Variado, variado. Total. Sí. ¿Cómo la llamaríais? Aquí por Argentina sería un langostino o un camarón. Este tiene más formita de langostino porque es un poquito más grande. Si fuera Más grande. pequeñito sería camarón. Aquí sería camarón tal cual, por el tamaño que veo es Ujú. camarón, porque sí hay camarones un poco más grandes y ya los denominan Ok. camarón no sé qué, la verdad es que no me acuerdo, pero un langostino aquí sería todavía algo mucho más grande. Más Ese grande. sigue siendo un camarón. España no, yo esto lo llamaría, yo creo gamba, porque decimos langostino, quizá también cuando es más grande y muy chiquitín, pero muy muy pequeño, sí, quizás sería un camarón. ¿Qué os parece esta? Para nosotros esa sería una palta. Esta es nueva, ¿eh? Para mí. No, sí lo había escuchado, pero no sabía de dónde era. Aquí es un Ajá. aguacate. Sí, España también, aguacate. sí, Aguacate, tiene otra. ¿no? En España también. Sí, aguacate. ¿Qué me decís de esta fruta? Piña. Aquí, bueno, dando la nota como siempre, aquí eso es un ananá. Ananá, ay, muy diferente, claro, España sería Sí. piña. Pero me resulta muy curioso porque yo que viví en Polonia lo llaman también ananas en polaco. Ah, qué curioso lo que decís de Lo de Polonia. ¿no? Muy Pues, diferente. muy diferente. Ajá. Sí. El tema con las frutas es muy diferente, Ya. por lo menos de cómo las llaman en España, de cómo las llamamos en Argentina. Pero no sé por qué hay tanta diferencia, porque hay Sí. diferencia Ya. eso con ananá, con durazno, con Uf, ya. damascos, con banana. Sí. Los nombres, ¿no? Al final, sí. Sí. Es verdad que en fruta hay Sí, mucha sí. variedad. Vámonos con esta cosa dulce, tan rica. ¿Cómo llamaríais a esto? Yo los veo como unos hot cakes. Y para nosotros aquí esos son panqueques. Panqueque, se me encanta. Sí, Ok. en realidad es el panqueque tradicional, Ajá. es la masa como un poquito más finita que esa. Ujú. Es lo que se come más en Argentina. Uno hace en su casa así como en el Ujú. sartén. Se llaman panqueques y son más finitos, pero sería un panqueque. En Puede España ser, esto sí. sería, yo creo que tortitas, unas tortitas. Tortitas. Pero claro, en México es diferente, ¿no? Porque torta, ¿tenéis también en Argentina? ¿Es otra cosa o no? Torta es otra cosa que ya vamos a ver más adelante. Ah, Pero es Tenemos curioso porque, Ajá. bueno, cuando lleguemos a la torta de Argentina, vamos a comentamos ver. sobre la torta. Vale. Ahí vamos a ver. ¿Qué os parece esto? Esto en España se consume mucho. Lo he puesto aquí, no sé si es algo como más de España o que también quizá lo tenéis en otros países, pero esto lo llamamos Kiko. No lo tenéis, como no lo no habéis. lo comemos. Lo que sí se prepara en Argentina, que es algo como típico, es el maní con azúcar, que se cocina como en un recipiente de cobre y eso se llama garrapiñada. Ah, esto, mira, Ajá. esto sí tenemos también en España, que de hecho, estos son garrapiñadas. Claro, es lo mismo. Claro, pero es dulce. Maní, para que yo me entienda, que yo creo que es como el cacahuete Sí. en España, Sí. ¿o no? Sí. Y Vale, aquí vale, es sí. cacahuate y ese sería Cacahuate. cacahuate garapiñado. Pero Ajá. así como lo pones aquí, no sé, como lo más cercano sería cacahuate Ajá. japonés, que es como Ok. el que está cubierto
La verdad no sé de qué esté cubierto, pero puede ser salado, puede ser con limón, con chilito y así. Eso que dice Cato, acá también hay, se llama maní japonés. Ok. Y es el maní. Tiene como una pequeña capa toda recubierta que sí, que creo lo hacen frito, o no sé bien, Sí, es no sé. salado. Bueno, Sí, curioso, puede pero ser. hemos hablado del maní y del cacahuete y el cacahuate, que también está Sí. muy bien. Sí. ¿Cómo llamáis a esto? Aquí en México sería tal cual un hot dog como en Ok, Estados sí, Unidos. como- En Argentina. En Argentina esto se llama pancho. Ay, me encanta. Ok. Pancho. Entonces, por ejemplo, claro, cuando tú pides, cuando tú ordenas este tipo de comida, es como, pues quiero un pancho, ¿no? Un pancho o un super pancho. La Ok, otra versión entiendo que es más grande. sería, claro, sería con la salchicha más grande. Normal es un pancho. Ya se No, me en- antojó. Ya ves, a mí también me sí. Esto en España lo conocemos, o bueno, lo llamamos perrito caliente. Bueno, Traducción aquí literal, en ¿no? México, en algunos lugares, pero es poco común, sí le puedes decir Sí. perro caliente. O sea, si pides un perro caliente, tal vez se te queden viendo como... Que pero sí te ya, entiendan. como eso no tan raro, sí, sí. Ajá, pero es como un hot dog. Ahora, algo curioso, no sé también si pasa en España o en Ujú. Argentina, pero aquí en México tendemos a mexicanizar todo poniéndole Sí, chile y sí, mil sí. cosas más. Entonces Ajá. puedes pedir un hot dog hawaiano, un hot dog con champiñones y queso, un hot dog con muchísimas cosas. Entonces no sé si pasa, ya que también a mucha gente se le hace raro porque, o sea, si vas a Estados Unidos pides un hot dog y es literal la salchicha, Claro, el pan y clásico, los sí. aderezos y ya. Sí. Y aquí no, con Claro. aguacate, con chile. Ay, ya se me antojó. Ay. Hay una versión que sería como más sencilla que la mexicana, que es el pancho y le ponen como unas papas fritas pequeñitas así encima. Es algo un poco Ok, extraño. la ¿Tiene verdad. algún nombre diferente o no? ¿O simplemente un pancho Ay, no. Con no papas. sé. con papas? Pancho Claro. con papas, pero sería como la única versión aparte Sí. del pancho que se puede conseguir. Sí se le ponen aderezos por encima, ketchup Ajá. y mayonesa, eso Sí. sí. No tan Ajá. sofisticado así como dijo Cato de incorporarle otras cosas, claro. Sí, Claro. aquí tendemos a hacer eso. Pero está interesante, ¿eh? En España Sí. yo creo que seguro que hay algún sitio que lo hagan así también, seguro que sí, pero que yo creo que en general no. Si tú piensas en un perrito caliente es eso, pues el pan, la salchicha, igual pues ketchup, mostaza puede ser, un poco más, ¿no? Y No nada diría- más, ya. claro. Seguramente también pasa en Argentina y en España, pero ahorita estoy hablando nada más como de lo que yo estoy acostumbrada. Es que Claro. en Puebla, en el centro del país, más o menos es lo mismo. Ya si te Ajá. vas a lo mejor al norte, puede ser diferente, ¿no? diferente o al Sí. sur. Claro, así. sí, sí, Ujú. sí. Sí, esto pasa igual. Imagino que, bueno, tanto en Argentina, ¿no? Paula o yo en España, igual norte, luego sur, va cambiando Claro. esto. Sí, sí. Sí, o sea, al final cada uno, cada sitio, cada persona hace una cosa Claro. diferente, así que esto dentro de la variedad. Sí. ¿Cómo llamaríais a esto? Pues aquí tal cual sería un sartén. ¿Y Argentina Aquí igual también? Sartén. Vale, como sí. en masculina, sería el sartén, entiendo. Sí. Sí, ahí estaba como en dudas antes, cuando Sí. mencioné, no sé si es la sartén o el sartén. Tal Ajá. cual es como el sartén, pero Claro. si dices la sartén, o sea, sí te van a entender, Claro, y así te tal vez entienden. te vean raro, pero porque es lo Sí, que pero es bueno. el sartén, pero Claro, sí, sí, sí. En España esto sería así, la sartén, en femenino. Por eso yo creo que está Claro. esta duda, ¿no? De el sartén, Ajá, la sartén, sí, Sí, es entendible, sí, sí. se sí. entiende. Vamos, chicas, con otra de cocina. ¿Qué os parece esto? ¿Cómo lo llamaríais? Por Argentina eso sería una cacerola, una olla. Entonces, igual que España, aquí Argentina. Yo igual, olla, cacerola, puede ser. más común es olla. O sea, también Sí. si dices cacerola es posible puede que ser, ¿no? se entienda, pero Ok. más común olla. Aquí Ah. nos entendemos bien. Hay diferentes Va. tipos de ollas, pero pues Claro, ya eso te iba a es decir. mucho Ya es un tecnicismo. mundo. Exacto. Claro. ¿Cómo llamáis a esta cosita, ¿no? que utilizamos o que se utilizaba antes para beber de un refresco o de algún vaso? Ser Sí, controversial, va- yo creo. Sí, Sí. sí. Aquí en Argentina son pajitas. España también, ¿eh? Pajitas, estamos en el mismo equipo. Sí, sí. Ah, Pajita Aquí son igual. popotes. Esto es diferente. Pues España, Argentina, aquí estamos igual. una.
Una igual. Y hasta aquí la primera parte. Si quieres ver la segunda parte, déjame un buen me gusta, que yo lo vea. Y ahora vamos a hacer un juego. Quiero que vayas a saludar de mi parte a Cato y a Paula en sus respectivos canales, así que a todos los que vayáis, quiero que inundéis sus vídeos con banderas de España y emojis de corazón rojo por todas partes, que sepa que hemos sido el ejército de las serendipias allí a saludarles. ¡Chao! No, estás mal. Claro. Ya no se dice así. ¿Cómo? Nos cruzaron los cables. Se nos fue. Silencia. Punto para los tres.